Ok, nosotros en el día de ayer estuvimos trabajando todo lo que tuvo que ver con el proceso de inicio de todo lo que son certificaciones y lo que son constancias. Eso fue lo que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer. Finalizamos todo lo que es el eje temático de las cartas laborales. Bueno, entonces les decía, nosotros en el día de ayer estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con la parte de las constancias. Comenzamos con este proceso de lo que es una constancia, de lo que es un certificado. Estuvimos trabajando con las partes iniciales de lo que tiene que ver con este tipo de documentos. Les explicaba ayer que todo lo que se trabaja dentro de un contexto de una constancia o lo que tiene que ver con un proceso de certificaciones es directamente de carácter probatorio. Eso se los indicaba yo en el día de ayer y les decía que lo que tiene que ver con una constancia y un certificado se diferencia el uno del otro porque en el caso de los certificados siempre giran en torno a actos que pudieron tener antes de un acto solemne o después de pueden tener referenciado un acto solemne. ¿Se acuerdan que les indicaba que por ello lo de los certificados de nota, por ello lo de los certificados de matrimonio, por ello los de los certificados de bautizo, que todo eso se trabaja a nivel de certificados. A nivel de constancia, entonces son documentos que también son probatorios, pero no requieren ningún acto solemne, por eso lo de las cartas de constancia de trabajo, cartas de constancia de tiempo, con respecto a lo que tiene que ver con si yo he estado llevando a cabo X labor específica, que eso se llaman cartas de experiencia, constancias de estudio, que son totalmente diferentes a lo que tiene que ver con la parte de certificados de estudio. ¿Se acuerdan que les indicaba que cuando hablamos de constancia, a nivel de estudio, es sencillamente un documento donde certifica que yo hago parte de esa institución. Un certificado ya implica que se entreguen unas notas con respecto a ese esquema, ¿ok? Entonces, voy a apagar el video para que ustedes puedan escucharme con total claridad. Vamos a hacer un micro repaso de lo que nosotros estuvimos trabajando ayer, porque como ayer varios de los compañeros no pudieron conectarse por razones de la luz, entonces vamos a hacer un micro repaso muy rapidito y lo vamos a hacer participativo. Ayer, dentro de esos elementos que nosotros estuvimos trabajando, trabajamos las partes de los certificados y esa parte de esos certificados arrancábamos con el proceso de lo que son los membretes, que se explicaba la importancia de que un documento de este tipo tenga un membrete. Entonces, pregunto, ¿qué fue específicamente ese elemento que yo dije o cuál es ese papel que juega al interior de una constancia o un certificado ese membrete? ¿Cuál es el papel que juega ese certificado en el membrete en un certificado o en una constancia? ¿Quién me responde? Señor, profe, Ya te doy la palabra, Loraine. Dime, Giselle. señor, es que una constancia o un certificado no tienen validez si no va con el membrete de la empresa. Correcto, muy bien, Giselle. Siempre y cuando se trate de una constancia o se trate de un certificado obligado, el documento tiene que tener membrete porque si no tiene membrete no tiene ningún tipo de validez. Se considera un documento sin el esquema legal que debe tener este tipo de documentos, ¿ok? Para hacer el recorderis, cuando nosotros hablamos de membrete, acuérdense que estamos hablando de esa parte de información de la empresa donde en un membrete específicamente debe aparecer el nombre de la empresa, debe aparecer el NIT, debe aparecer la dirección de la misma, debe aparecer un teléfono y una red social que puede ser su correo electrónico. Son los elementos mínimos que debe tener siempre un membrete. Y acuérdense que yo les explicaba que siempre tiene un encabezado y siempre tiene un pie de página, ¿ok? Eso es, digamos que a grandes rasgos, lo que ustedes deben tener dentro de este esquema de
el membrete. Asimismo, yo les hablaba entonces que esas constancias presentan un código. Dentro de ese esquema del código, acuérdense que les decía que la estructura que el código tenga, los números que lo conformen y las letras que lo conformen, porque siempre este tipo de elementos dentro de una carta es lo que se le llama alfanumérico. Maneja los dos sistemas de identificación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los códigos, para ser exactos, ¿de qué depende que un código tenga o no, de que un certificado o una constancia tenga o no tenga código? Loraine. Profe, va a depender de las normas de la empresa. Ok, ¿cómo así? Especifícame más. Profe, porque algunas empresas no lo utilizan o no lo ven necesario y sencillamente por eso. Ok, depende de las normas de organización que esa empresa tiene. De eso va a depender de que este documento lleve o no lleve código. Lo mismo que su estructura también depende del esquema que esa empresa trabaje con respecto al código. Así, de la misma manera como el documento maneja un código, maneja también un lugar de origen, que es ese esquema donde se especifica dónde se originó el documento, en qué lugar se dio ese documento, en qué lugar se encuentra la empresa, la institución. Cuando hablamos del lugar de origen, hablamos de ese esquema geográfico. Asimismo, se especifica dentro de ese esquema también en qué fecha se está dando ese documento. Cuando nosotros tratamos lo que tiene que ver con esta parte del documento, ¿cómo es el lugar de origen cuando yo lo ubico de forma externa, Manuel? ¿Cómo debo yo crear el lugar de origen cuando lo hago de forma externa? Repite de nuevo. Claro que te repito de nuevo la pregunta. ¿Te acuerdas que yo ayer explicaba que el lugar de origen se puede colocar de forma interna y de forma externa? Pero cuando yo lo coloco de forma externa, mira aquí en el recuadro verde, en la parte superior del esquema que te estoy mostrando, donde dice lugar de origen, puede ser externo. Cuando yo lo hago externo, él maneja un esquema específico, lleva un orden, los elementos, lo que yo ubico ahí, lo que yo escribo, cómo debe ser. No recuerdo. No recuerda, ok. ¿Quién me ayuda, Manuel? Yo. A ver, Andrea. Dale, Andrea. Profe, se coloca la ciudad, el departamento y la fecha con el año. Okay. Cuando es externo. Externo, listo. No me digas el interno, el externo. Ok, muy bien, Andrea. Así como lo explica Andrea, cuando yo lo voy a hacer externo, lo voy a hacer como si fuera una carta, tal cual. El mismo orden que lleva una carta, así lo voy a colocar aquí en esta parte. Voy a colocar ciudad, el departamento, posteriormente voy a colocar día, mes y año. Así, tal cual como si yo lo estuviera haciendo en cualquier carta de carácter administrativo, solamente que aquí estoy hablando de un certificado, ¿ok? Eso es lo que lo hace diferente, un certificado y una constancia. Asimismo, dentro de ese esquema, cuando nosotros lo estamos trabajando, nos vamos a encontrar con un esquema de origen interno. Ese esquema de origen interno también maneja su propia estructura, tiene sus propios elementos, debo esquematizarlo de acuerdo a el esquema que me indica a mí la normatividad INCONTEC. Vamos otra vez, aquí, Libardo, ¿cómo debo yo redactar el lugar de origen de una constancia o de un certificado cuando lo hago de forma interna? La verdad no me acuerdo. La verdad no te acuerdas. Bueno, ¿quién de los que está en la sala sí se acuerda? Yo, profe. Lisette, Andrea,
Dado en Angélica, Ciénaga, Magdalena, a los 20 días del mes de agosto o a los 21 días del mes de agosto. ajá, Depende de la fecha en que lo hagamos. Dado en Ciénaga, depende de la Magdalena, fecha que lo hagas. Ajá, Gisette, ¿y esa parte de la fecha va solamente en esquema alfabético o hay que colocar esquema alfabético y numérico? hay que alfabético y numérico. ¿Y cómo va Número la parte 20, numérica? entre paréntesis el número 20 Ujú, y delante del número 20 la palabra 20. O sea, dado en ujú, Ciénaga, Magdalena, a los 20 en letras, ujú, llega el paréntesis, ponemos el número 20, días del ujú, mes de agosto de 2020 en letras ujú, y 2020 entre paréntesis en forma numérica. ujú. ¿Qué más lleva aparte de eso? Punto a solicitud del interesado. Correcto, a solicitud, se pide a solicitud del interesado. Aparte de colocar el dado en Ciénaga, Gisette, ¿qué otra palabra puedo yo redactar ahí? Aparte del dado en Ciénaga. Dado en la ciudad X, no necesariamente tiene que ser Ciénaga, dado en X ciudad. ¿Por qué otra palabra yo puedo reemplazar ese dado en? Pues, Ya te doy la palabra, Mirta. Profe, señor, José, ya te doy la palabra. Ay, no, Comparte que hoy vamos a trabajar bastante. A ver, dime, Gisette. espérese ahí, señor, que estoy en... Espérese ahí, señor. Espérese ahí, profe. A ver. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Pues otro tengo compañero. acá, Espérate ahí, vamos a darle la oportunidad sí, a señor, otro porque compañero. Listo, tengo, pues. tengo A una ver, clase con la niña ahora, espérese ahí. José, que está que se habla solo. ¿Qué otra palabra puedo utilizar para reemplazar el dado en? Profe, hace constar. Hace constar, no, recuerda que el hace constar lo Profe, yo. colocamos en la Es parte arriba. superior, arriba, ese es el título. Dime, Angélica. Se expide en. Se expide en, muy bien, O acuérdese. es pedido. O expedido en, dependiendo si es una constancia o si es un certificado. ¿Se acuerdan que les dije que debían estar muy pendientes de la concordancia femenino masculino, ¿no? Expedido en, expedida en. Si se trata de un certificado, si se trata de una constancia, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que nos quede claro antes de seguir avanzando con las partes de un certificado y una constancia? Que ustedes tengan perfectamente clara cuáles son los elementos que ustedes deben colocarle a la hora de redactar ese certificado o esa constancia. Y lo que les indicaba ayer, no quiere decir que yo le voy a colocar doble fecha a ese certificado o a esa constancia. Si yo se lo coloco de forma externa, entonces voy a mantener la estructura como si fuera una carta. Si lo coloco interno, entonces termino de redactar todo el cuerpo del documento y antes de colocar los datos del remitente, yo voy a proceder a colocar el lugar de origen. Y la estructura es efectivamente como la explicaba Gisette. Primero viene el esquema o lo que se llama la introducción o el conector que puede ser dado en, expedido en o expedida en. Se coloca siempre la ciudad, se coloca el departamento, se coloca en letras y números, día, se coloca el mes posteriormente y después ubicamos entonces el año y el año lo vamos a escribir tanto en letras como en números. Y siempre hacemos la línea aclaratoria. ¿Cómo se hace esa línea aclaratoria, profesora? ¿Se acuerdan que la línea aclaratoria nosotros la vamos a trabajar indicando que el documento se hace a solicitud de la parte interesada? O sencillamente hay empresas que especifican para qué se necesita el documento, porque hay personas que cuando solicitan este tipo de documento indican, necesito esa constancia para llevarlo para un subsidio académico. Necesito porque voy a solicitar un crédito, necesito porque voy a solicitar una visa. En fin, cada persona, de acuerdo a la necesidad, va a especificar para qué necesita el documento o si no, se hace con el esquema general, global, que es a solicitud de la parte interesada dentro de ese mismo esquema. Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este proceso de los certificados, Silene, por favor, silencia tu micrófono.
Cuando nosotros estamos trabajando dentro de este proceso, también nos vamos a encontrar con el cargo, que es esa otra parte que yo debo colocarle a este documento. Con respecto al cargo, ¿qué es lo que se escribe ahí, en ese cargo? ¿Qué deben redactar ustedes en esa área del cargo? A ver, ¿quién me responde? De los que están en sala y que estuvieron. ¿Cuál cargo, señor? ¿A dónde? Arribita después del... En cargo, en la única parte donde lo llevan. Suscrita, suscrito, suscrita Ajá. rectora, suscrito rector. Avala el documento. Pero, a ver, Gisette, acuérdense que cuando es suscrito es cuando es una institución que Educativa. cuando es educativa. Y si la institución no es educativa, ¿cómo coloco yo el cargo ahí? Sobre el cargo. Dime, Andrea. ¿Cómo lo coloco? Profe, el cargo de la persona, mayúscula sostenida, central. Ajá, dime, Andrea, te escucho a ti. El cargo de la persona en mayúscula sostenida. ¿Precedido de qué debe ir ese cargo? ¿Cómo? ¿Precedido de qué debe ir ese cargo? Antes del cargo, ¿qué debo yo colocar? ¿Qué debo yo colocar? Me corcha ahí, profe. Señor, son los artículos. Los artículos. ¿Qué artículos, Gisette? El o la, dependiendo, ¿no es cierto? De quien tenga que firmar. En los educativos, se usan mucho las suscritas, rectora y secretaria. Correcto, muy bien. José, que estás que te habla solo. Ibas a decir, profesora, se colocan, ¿cómo son las características que debe tener ese esquema que yo escribo ahí? ¿Qué era lo que me ibas a decir? Profe, mayúscula sostenida y centrado. ¿Y qué tamaño de fuente, José? Tamaño de fuente 12, 14. ¿12 o 14? ¿Cree que es? 14, sí, 14. 14. Loraine, ¿con negrilla o sin negrilla? Con negrilla, profe. Correcto. Muy bien. Entonces, redondeo yo la idea para que los que no estuvieron ayer en clase, por eso estoy haciendo el ejercicio, para que los que no estuvieron ayer en clase les quede claro lo que estuvimos trabajando ayer. Primero, se debe colocar siempre un artículo precedido de ese cargo. Especifico, toda constancia y todo certificado siempre debe llevar, antes de colocar la palabra certifica o hace constar, siempre debe llevar el cargo de la persona que está avalando ese documento. Es decir, ¿cuál es la persona que al interior de la empresa me está entregando o me ampara a mí legalmente ese documento? Y siempre se coloca precedido de un artículo que puede ser el o la de acuerdo o según sea el caso. Cuando son instituciones educativas, siempre se debe colocar suscrito o suscrita, según sea el caso. ¿Por qué? Por lo que yo les explicaba ayer, que son firmas que están registradas ante la notaría y ante la Secretaría de Educación. Entonces se especifica. Las demás empresas que no son educativas, entonces se inicia directamente con el cargo, pero precedido. El gerente, el jefe de recursos humanos, el coordinador de área, el jefe de mantenimiento, la jefe de enfermería, sea cual sea el cargo, siempre se debe colocar precedido de la. Se debe colocar en mayúscula sostenida, centrado y en negrilla, como ustedes lo ven ahí en el ejemplo que yo les estoy proyectando en este momento en la diapositiva que ustedes están viendo allá en sus dispositivos. Yo les explicaba en el día de ayer que ¿qué es opcional en esta zona? El nombre de la empresa es opcional. Yo puedo colocar solamente el jefe de recursos humanos,
sin necesidad de poner el nombre de la empresa, porque para eso el documento está membreteado. O puedo colocarlo, por eso se dice que es opcional. Si ustedes miran el ejemplo que yo les estoy proyectando, les estoy colocando la suscrita rectora del Instituto Crayolín. Podría quitar del Instituto Crayolín e igual el documento mantendría su esquema normativo de acuerdo a la normatividad Incontec, ¿ok? Asimismo, dentro de ese esquema que nosotros estuvimos trabajando ayer, nosotros trabajamos con lo que tiene que ver con la parte de la identificación del documento, que no lo debemos confundir con el cargo. Acuérdense que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es el cargo y otra cosa es la identificación del documento. Cuando yo hago referencia al documento o identificación del documento, siempre debo tener en cuenta un esquema articular. ¿Cuál es ese esquema que yo debo tener en cuenta cuando yo coloco la identificación del documento? Yo, profe. Ay, yo, profe. Yo. Andrea. Profe, si es una constancia o es un certificado. Ajá. Si es una constancia, la identificación sería hace constar. Y si es un certificado, se coloca certifica. Certifica, ok. Aparte de la palabra, Andrea, ¿cómo debo colocar yo o qué características tiene que cumplir esa redacción que yo hice ahí? Ya escribí certifica o hace constar, pero ¿cómo debo colocar? Bueno, ¿cómo se hace? Va centrada, en mayúscula sostenida, con negrilla y fuente tamaño 14. ¿Y cómo lo cierro? Con 2 puntos. Correcto, muy bien. Muy bien, Andrea. Eso es lo que deben tener en cuenta. Siempre que nosotros vamos a colocarle la identificación al documento, vamos a colocar, según sea el caso, si estoy redactando una certificación o si estoy redactando una constancia, voy a colocar la palabra certifico que hago constar. ¿Ok? Dentro de ese esquema, cualquiera de las dos, según sea el documento que yo esté redactando. Vuelvo a repetir, no es que el mismo documento lleve las dos palabras. O si estoy haciendo una constancia, voy a colocar hace constar 2 puntos. Si estoy haciendo una certificación, certifica 2 puntos. Dentro de ese esquema, lo vamos a hacer. Miren el recuadro azul que les acabo de proyectar, se escriba certifica y se escribe en mayúscula sostenida y hace constar también lo voy a escribir en mayúscula sostenida cuando la esté utilizando. Eso fue a grandes rasgos los que nosotros estuvimos trabajando ayer e hicimos un ejercicio con respecto a la carta de renuncia forzosa, que bueno, por cuestiones de tiempo, eso sí, por eso se los mandé al grupo para que ustedes hicieran el taller en casa y los que no pudieron estar en clase se pudieran colocar al día. Ahora sí, nos seguimos en este proceso con los documentos, con el documento que hemos estado trabajando. ¿Se acuerdan? Estamos trabajando las constancias y estamos trabajando las certificaciones. Y acuérdense que yo les explicaba ayer que las partes de una constancia y de una certificación son las mismas. Lo único que diferencia a una constancia de un certificado es el título, que cuando es un certificado lleva la palabra certificado y que cuando es una constancia lleva la palabra hace constar. Es lo único que me va a mí a hacer la diferencia. Pero de resto, toda la estructura se maneja igual. La zona del membreteado se maneja igual. Todo el esquema con respecto a lugar de origen, con respecto al cargo, todo se maneja igual. Con respecto al código, nunca se le vaya a olvidar esa parte. El código va a depender de la política de organización que tenga la empresa. Si la empresa maneja control de documentos, va a tener un código, porque el código es lo que le dice a la empresa ese documento de qué departamento salió y cuántos documentos se han hecho de ese tipo.
Para eso se utiliza ese tipo de código o de organización, el que yo les preguntaba en el esquema que les proyecté ahorita. Seguimos entonces con las partes de lo que tiene que ver con los certificados y las constancias, y ahora nos adentramos cuáles son esas características que tiene que tener el cuerpo del documento. Lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora de comenzar a redactar un certificado o una constancia es que ese cuerpo del documento siempre va a comenzar con la conjunción que. Siempre. Al inicio de todo certificado, al inicio de toda constancia, por eso se colocan los dos puntos, inmediatamente a dos interlíneas, es decir, usted llegó, terminó de escribir la palabra certifica, dos puntos, o hace constar dos puntos, y le da dos enter, eso significa interlínea, y automáticamente comienza a escribir la conjunción que. Cuando ya yo he escrito esa conjunción que en el primer párrafo, acuérdense que estamos trabajando con método IPLER, que es el que indica en el primer párrafo cuál es la intención del documento. Entonces, en ese primer párrafo, lo primero que van a ubicar que y viene el tratamiento con el cual ustedes se van a dirigir a esa persona. Si se van a dirigir como señor, señora, doctor, doctora, el joven, el niño, el estudiante, el ingeniero, el abogado, según corresponda, según sea el caso que ustedes estén trabajando. Una vez ya han colocado ese título de referencia, entonces van a colocar el nombre completo del solicitante. Ahorita yo les voy a proyectar un ejemplo para que ustedes lo vean. Esto que yo les estoy explicando, yo se lo proyecto ahora en un ejemplo. Entonces, dentro de ese mismo esquema, voy a colocar el nombre completo y ese nombre completo lo voy a colocar en mayúscula sostenida y lo voy a colocar en negrilla, solo el nombre, no el título de referencia ni la conjunción que, solamente el nombre de la persona es el que va a ir en mayúscula sostenida y con negrilla. Posteriormente voy a colocar el número de identificación de esa persona. ¿De quién, profesora? De quien está solicitando la constancia o la certificación. Voy a colocar su número de identidad y ese número de identidad debe ir acompañado con el lugar de expedición de ese documento, dónde se expidieron ese documento, si es de Ciénaga, si es de Santa Marta, si es de Las Trojas de Cataca, si es de Ciénaga de Oro, de Santa Rosa de Osos, de donde sea, hay que especificar y se especifica tanto la ciudad como el departamento de donde es origen ese documento. Se debe indicar la relación que esa persona tiene con la empresa. Por ejemplo, si es una institución educativa, si es estudiante, si es profesor, si es secretario, si es asesor externo de esa empresa o de esa institución. Si la persona trabaja como celador, cualquiera que sea el vínculo que esa persona tiene con la empresa, yo lo debo especificar inmediatamente después he colocado el título el documento de identidad de esa persona. Se debe colocar cuál es ese parámetro o ese rango de tiempo que yo le voy a certificar o le voy a hacer constar. Chicos, dentro de un minuto se va a cortar la comunicación, vuelven a entrar de inmediato, que yo de inmediato activo la sala. Entonces, continúo acá. Se debe colocar la fecha de inicio que yo voy a hacer constar y esa fecha de inicio debe tener día, mes y año. Y si ya culminó la relación, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo, debo especificarlo, si continúa o si ya culminó. Y si ya culminó, debo colocar lo mismo, día, mes y año en que culminó ese esquema. Les decía entonces que cuando nosotros nos vamos a referir a esa persona, en los párrafos siguientes lo vamos a hacer con el tratamiento y el apellido de esa persona. Veamos un ejemplo acá. Miren al interior del documento que yo les estoy reseñando ahí para poderles explicar. Comenzamos por parte. Se inicia con la conjunción que, ¿no es cierto? Entonces, hago constar que, ahora viene título de referencia, el niño,
tiene el nombre, mayúscula sostenida, identificado con tarjeta. Hay que especificar el tipo de documento que la persona tiene, si es cédula de ciudadanía, si es tarjeta de identidad, si es registro civil, si es pasaporte, si es cédula de extranjería. Sea cual sea el caso, yo debo especificarlo aquí, en este esquema. Coloco el número de ese documento y coloco dónde fue expedido ese documento, en qué ciudad fue expedida. Posteriormente coloco cuál es el vínculo que esa persona tiene con la empresa. Mire que aquí estoy diciendo, estudia en esta institución educativa y procedo a indicar desde qué fecha. Y ahí estoy diciendo día, mes, año. Entonces, 20 de enero de 2020. Y debo inmediatamente especificar si esa relación continúa vigente en el momento o si ya esa relación culminó. Entonces, si ustedes miran, yo ahí estoy colocando que actualmente se encuentra cursando los estudios en la institución. Y digo, ¿qué se encuentra haciendo? Profesora, y si no fuera una institución educativa, ¿cómo se colocaría? Supongamos que estamos entregando un certificado de trabajo, lo cambiamos. Entonces vamos a colocar que el señor o que el doctor Anaximandro Madrid, identificado ya por supuesto si es un empleado, ya no tiene tarjeta de identidad. Va a tener entonces una cédula con cédula de ciudadanía, número, expedida en Ciénaga Magdalena o la ciudad que corresponda. Labora en esta empresa en el departamento de contabilidad, ejerciendo las funciones de asistente administrativo, contable, desde tal fecha y actualmente se encuentra ejerciendo sus labores. Profesora, y si ya no trabaja, sino que laboró, bueno, laboró en esta empresa y voy a especificar. Ahorita, cuando yo termine de explicarles todas las partes, yo les traje unos ejemplos para irles explicando uno a uno cuáles son esos tipos de documentos que ustedes se van a encontrar dentro de su área de trabajo, cuáles son los 3 posibles esquemas que ustedes se van a encontrar en su área de trabajo. Asimismo, miren que les estoy diciendo, si en los párrafos siguientes yo voy a referirme a esa persona, entonces lo hago con el título de referencia, en este caso, es un niño de cuarto de primaria, el niño más su apellido, Marín. ¿Qué otra cosa yo puedo decir? De pronto me están pidiendo un certificado de conducta, una constancia de conducta. Cabe indicar además que el niño Marín es un estudiante que tiene un excelente comportamiento al interior de la institución educativa. ¿Sí ven? Arriba estoy diciendo cuál es el vínculo, cuál es la identificación, estoy diciendo desde cuándo está vinculado a la institución y en la parte de abajo, como ya termino el esquema del método IPLER, entonces viene la parte del complemento dentro de ese mismo esquema. ¿Ok? Entonces, asimismo, cuando tengo en cuenta la parte del cuerpo, entonces viene el área del remitente. ¿Cómo se esquematiza el área del remitente dentro de una constancia o dentro de un certificado? Al igual que los datos de la persona que está solicitando el documento, aquí también va a ir en mayúscula sostenida y va acompañado de la línea de firma. No se coloca el cargo porque para eso se estableció en la parte superior. No es necesario volverlo a escribir aquí. Sí que tienen de diferente algunas empresas que para darle mayor respaldo legal al documento, entonces lo acompañan del documento de identidad de la persona que está haciendo la firma del documento, pero eso es opcional. Eso vuelvo a repetirlo, va a depender de la política de manejo de información que tenga la empresa. Incontec no obliga a que tenga el documento de identidad. Incontec indica que debe tener el nombre completo de la persona y la firma. Ahora, al igual
que el membrete es obligatorio en una certificación y en una constancia, la firma también lo es. Una certificación o una constancia sin firma no tiene ningún tipo de validez. Y hay otro elemento más. Cuando se trata de instituciones educativas, este esquema debe ir acompañado del sello de la institución, a menos que la institución no maneje sello, y eso también se puede hacer porque para eso hay un esquema que la Secretaría de Educación se los permite, y ahorita yo les voy a mostrar el esquema para que ustedes lo miren. Entonces, si se dan cuenta en el ejemplo que les estoy mostrando acá, mayúscula sostenida, la señora Carla Mora y una línea de firma. Ahí culmina nuestro proceso con respecto a las partes que tienen un certificado y una constancia. Vamos a mirar ahora esos ejemplos que ustedes se van a encontrar. Vamos, este ejemplo número 1 de constancia, porque primero vamos a trabajar ahora sí ejemplos de constancia y después el lunes trabajamos los ejemplos de certificación. Entonces, en este ejemplo de constancia que les voy a mostrar ahora, es con formato de fecha interno. Veamos acá. Comenzamos a hacer la revisión del documento. ¿Se acuerdan? Código. ¿Se acuerdan que el código, miren, en la parte superior, ángulo superior izquierdo del documento, donde yo en este momento estoy colocando el cursor? El código hace referencia a un control interno que tienen algunas empresas para saber a qué departamento o cuál es el consecutivo y a qué año pertenece ese documento, ¿ok? Asimismo, comenzamos con el esquema entonces del cargo. Luego del código viene el cargo. El gerente de relaciones industriales, ¿sí ven? Arranca con el artículo el, está en mayúscula sostenida, está centrado y está en fuente 14 y está en negrilla. Inmediatamente después, entonces yo doy 4 o 5 interlineados, 5 enter, para hablarles más claro, y coloco hace constar 2 puntos, ¿sí ven? Y comenzamos el esquema del cuerpo del documento con la conjunción que, más el título de referencia. En este caso no me estoy refiriendo a él como el doctor, sino el abogado. Utilizo la profesión que él tiene y coloco su nombre en mayúscula sostenida y en negrilla, que el abogado Harpundio Valentín Castro Marín, y comienzo, identificado con cédula de ciudadanía, número. Ahí especifico su número. Después, expedida en Bucaramanga, ciudad y departamento, norte de Santander. Ahora, recomendaciones cuando ustedes vayan a hacer un certificado y una constancia. Por favor, siempre pídanle a la persona que les permita el documento de identidad, sino que les entregue una fotocopia. ¿Por qué? Porque la mayoría, ante todo, si son instituciones educativas, estos certificados tienen un costo siempre al interior de las instituciones. Y si la persona llegó y escribió mal su nombre, ese certificado no le sirve. Supongamos que es Harpundio y no es con J, sino que es con Y o es con H, porque suele pasar con algunos nombres. Entonces, si usted lo escribe con J, ya ese certificado no sirve. Entonces, ustedes a la hora de redactar un documento de este tipo, deben pedirle al solicitante que les lleve una fotocopia del documento o que les permita el documento para ustedes tomar específicamente los datos del documento. Entre otras cosas, dónde fue expedido ese documento, ¿ok? Entonces, una vez ya nosotros colocamos la parte de dónde fue expedido, miren acá, donde yo estoy pasando el cursor, tiene entonces la relación que tiene con la empresa. Mire, el señor Harpundio labora en esta empresa ¿desde qué fecha? Día, mes y año. 5 de marzo del año 2010. Y hasta el momento de expedido este documento, continúa ejerciendo sus funciones. Eso quiere decir que él continúa laborando al interior de la empresa. Me voy a referir a él una vez más. El señor Castro desempeña el cargo de asesor jurídico. Trabajo que lleva a cabo de una manera eficiente. Y ahora viene entonces
¿Se acuerdan? Estamos trabajando un ejemplo con esquema de formato interno, fecha interna. Tiene entonces la línea aclaratoria. Dada en Ciénaga, Magdalena, los 20 días del mes de agosto de 2020 a solicitud de la parte interesada. ¿Ok? Ahí cerramos el documento. Roberto Rojas Ortega. ¿Por qué no le colocamos cargo? Porque para eso ya está en la parte externa. ¿Por qué no se le coloca nombre de la empresa, profesora? Porque para eso se hace en un documento membreteado. Ahora, si se le coloca aquí el gerente de relaciones industriales de Bavaria S.A., se puede hacer, no se daña el documento. Lo que quiero que les quede claro en esta explicación del día de hoy es que yo tengo la opción de colocar o no el nombre de la empresa en esta zona porque el documento para eso lleva un papel membreteado, ¿ok? Ejemplo número 2, con fecha de formato externo, como si fuera una carta administrativa. Entonces colocamos, miren en la parte superior, ciudad, departamento, día, mes, año. Y comenzamos. La suscrita rectora, en este caso es una institución educativa. ¿Se acuerdan? Siempre que sean instituciones educativas va a comenzar con la palabra suscrita o suscrito. De la corporación educativa IKEA, aquí colocamos el nombre de la institución. Podríamos quitarlo y no pasa nada. Hace constar y comenzamos que la señora reparada Josefina Barros Mora, identificada, y comienza, presta sus servicios. En este caso, miren que se maneja un esquema específico. Si se dan cuenta que en este caso yo estoy colocando ahí cuáles son las funciones y qué horas, el número de horas que esa persona labora al interior de esa institución educativa. Una vez ya yo termino de colocar ese esquema, viene entonces el nombre de la persona que está amparando o que está avalando el documento. Cuando ya yo lo terminé de colocar, entonces automáticamente viene la impresión del documento y ya tengo yo lista mi constancia. Así también dentro de ese esquema nos vamos a encontrar con el ejemplo número 3. Ese ejemplo número 3 que nosotros estamos colocando ahí está directamente cuando en la institución educativa se omite ese sello que respalda el esquema legal. ¿Cómo así, profesor? ¿A qué hace referencia cuando nosotros hablamos del sello que respalda el esquema legal? ¿Se acuerdan que les dije que cuando son instituciones educativas debe colocársele un sello aparte del papel membreteado por aquello del proceso de legalidad? Pero hay instituciones que no lo tienen. Cuando las instituciones no tienen sello, entonces a nivel de institución de Secretaría de Educación se creó un decreto a través del cual las instituciones se pueden permitir firmar el documento sin el uso del sello. Profe, ¿y cómo hace entonces para amparar ese esquema? Cuando ya yo he terminado de colocar todo el cuerpo del documento y ya he colocado quién va a firmar el documento en la zona de líneas especiales, ¿se acuerdan que yo eso se los expliqué cuando les expliqué las cartas? La zona de líneas especiales es la que va después del esquema o el espacio donde van los datos del remitente. Ahí donde ubicamos las notas, las copias, donde ubicamos los anexos. Es decir, miren en su documento, el que yo les estoy proyectando en este momento, en sus dispositivos, en la parte inferior, entonces se coloca a manera de nota y se escribe, se omite sello y siempre va a ser el mismo artículo, eso no cambia, ¿oyeron? Por si acaso en algún momento ustedes llegan a trabajar en una institución educativa y la persona que lo ha estado manejando no lo sabe, antes de entregar ese certificado, Silene, mi hija, cierra el micrófono, por favor. Antes de entregar ese certificado, de imprimir ese certificado, ustedes deben colocar ahí dentro de ese documento la nota. Se omite sello según artículo
11 del decreto 2150 de diciembre 5 de 1995. Ese decreto que indica que o autoriza a las instituciones educativas para que puedan imprimir certificados y constancias sin el uso de un sello, pero solamente funciona para instituciones educativas. ¿Oyeron? Eso es, tienen que tener muy claro esa parte. No funciona para instituciones de corte comercial, no funciona para instituciones diferentes o empresas diferentes a instituciones educativas. Si ustedes miran en este documento, no solamente se está colocando el nombre de quien avala el documento, sino que también se coloca el número de cédula. ¿Se acuerdan que les dije, no? Que hay empresas que para darle mayor refrendación legal al documento, colocan el documento de identidad de quien está avalando. Entonces, para que nos quede claro y redondeamos la idea. Primer esquema que ustedes se van a encontrar cuando estén haciendo este tipo de documentos. Van a encontrarse documentos con formato de fecha interno. Siempre que sea interno, redacto todo el documento, redacto todo el cuerpo de la carta y justamente antes de colocar los datos del remitente, voy a colocar las líneas aclaratorias, que son las del lugar de origen y a solicitud de quién se expide el documento. ¿Ok? Primer esquema. Segundo esquema, vamos a colocar o nos vamos a encontrar con el formato externo. Ese formato externo donde voy a colocar la fecha al inicio, antes del cargo. Una vez ya yo he colocado eso, entonces sencillamente en la parte de la línea aclaratoria no voy a poner fecha, sencillamente coloco la presente constancia, se pide a solicitud de la parte interesada. Y de igual manera me voy a encontrar entonces con aquellas instituciones que no tienen sello y yo como secretario o asistente no puedo omitir el hecho de decir que me estoy acogiendo al artículo 11 del decreto 2150, donde no voy a colocar sello porque no lo tengo. Así tan sencillo como eso. Para eso está la firma y está el papel membreteado. Eso es lo que yo quiero indicar dentro de ese esquema, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a trabajar 2 ejercicios. Vamos a iniciarlos aquí en clase. Como ya viene el fin de semana, estos ejercicios me los tienen hasta el día lunes para entregarlos. Me van a redactar. El primer ejercicio consta de la redacción de una constancia laboral, donde ahí les coloco el nombre de la empresa, ahí les coloco la firma, quién va a firmar ese documento, ahí le coloco qué cargo tiene esa persona que va a firmar el documento, les coloco el nombre del empleado, qué cargo desempeña ese empleado al interior de esa empresa, cuál es ese periodo de labores, y resulta que él continúa laborando al interior de esa empresa. La fecha de expedición del documento la van a hacer con 21 de agosto y lo van a hacer con formato externo, es decir, el lugar de origen va a quedar en la parte externa. Ese es el primer ejercicio. Para hacerlo, se van a guiar de la información que yo acabo de proyectar. Ahorita yo les proyecto aquí, por favor, van a tomar la información, cada uno de los datos que necesitan del ejercicio para yo poderles proyectar entonces el documento con formato externo, ¿ok? El ejercicio número 2 me van a hacer una constancia de estudio. En esa constancia de estudio, ahí le estoy colocando todos los datos. Le estoy diciendo que lo van a hacer con formato interno. Y ahí en ese caso, ya el estudiante no pertenece a la institución. Mire que les estoy diciendo que comenzó sus estudios el 6 de febrero y los terminó el 25 y ustedes colocan el nombre del mes y del año. Deben colocarlo ahí, ¿ok? Profesora, ¿y cómo lo trabajamos? Lo van a colocar como si el estudiante hubiera terminado su jornada, todo su año escolar. Entiéndase, noviembre. Hasta ahí a todos les ha quedado claro cuál es el ejercicio que deben hacer.
Chicos, Sí, profe. Sí, listo, profe. pues. Bueno, Sí, entonces, sí. proyecto el primer ejercicio. Ya saben, no lo vamos a terminar en sala porque ya el tiempo no nos da para terminarlo aquí en sala, pero les doy hasta el día lunes para que ustedes me envíen. Ahora, apenas termine la clase, entonces me dan unos minuticos para yo pasar esto de PowerPoint a PDF y montárselos ahí en el grupo. Listo, pues, todo suyo, chicos, el ejercicio. Cualquier pregunta, me dicen, por favor. Cuando hayan terminado de copiar todos los datos con respecto al ejercicio, me avisan para entonces poder proyectar el documento a través del cual desde el cual ustedes se van a guiar, que es el de formato externo.